La pregunta es, ¿quiénes somos después de la pandemia? Doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Muy buenas tardes. Doctor Lozano, ¿quiénes somos después de la pandemia? ¿Somos los mismos siquiera? ¿Nos parecemos en algo? Querido Joaquín, muy buenas tardes. Me da gusto saludarte. Y la respuesta, Igualmente. Joaquín, es no, parece que no somos los mismos. Aquí, Joaquín, pasa como en la vida que no nos damos cuenta nosotros de cómo vamos cambiando al paso del tiempo. La semana pasada me decías, oye, ¿cómo nos ha afectado la pandemia? La pregunta es, ¿quiénes somos después de la pandemia, Joaquín? Pensamos, por ejemplo, quizás a muchos en el auditorio les ha ocurrido cuando va pasando el tiempo y regresan a algún espacio donde estuvieron de niños, un patio, un parque, y de repente dicen, oye, me parece que este parque era mucho más grande de lo que ahora lo veo mucho más Sí, chiquito. El parque no cambió, el que cambió fue uno mismo. Lo decía Oscar Wilde, Joaquín, disculpe, no lo había reconocido, he cambiado mucho. Realmente este es el punto de reflexión que hoy traería yo porque me parece muy importante con el cambio tan profundo que hemos tenido en la humanidad, hacernos esta pregunta. ¿Quiénes somos hoy, Joaquín, después o ya a la salida, todavía en esta parte final a nivel global de la pandemia? ¿Y quiénes éramos antes? Quizás si vemos algunos de los mensajes que mandábamos en esta época, las cosas que hacemos un breve recuerdo, podemos ver por ahí algún WhatsApp que mandamos o algún mensaje escrito, algún correo electrónico de aquellos años, quizás hay cosas que no nos vamos a terminar de reconocer del todo. Ha habido un cambio profundo y contestar a quiénes somos hoy se vuelve muy importante porque eso nos ayuda a saber hacia dónde vamos. Quien no tiene mucha claridad de quién es, pues no tiene claridad de a dónde va y menos de a dónde quiere ir. Entonces yo creo que hoy esta es una pregunta interesante. Entonces he ido trayendo algunas cosas, Joaquín, que me parece que ha habido cambios importantes en todos nosotros. Una primera que me parece que a todos nos ha pasado, y yo creo que en este programa voy a tocar algunas, pero es tan profundo el tema que quizás nos dé para un poco más, Joaquín, después, para seguirlo comentando. claro. Una de ellas es, somos conscientes como humanidad de nuestra propia vulnerabilidad y eso nos ha impactado de una manera más profunda de lo que nos hubiéramos imaginado. Todavía, Joaquín, hace 2 años y medio, 3 años, escuchábamos un discurso en el cual pensábamos que ya habíamos salido en la humanidad de las enfermedades infecciosas, que ya estábamos en la época, el siglo XXI, decíamos, es el siglo de las enfermedades crónico-degenerativas. Hemos dado un paso más allá. Una serie de científicos que se llaman transhumanistas venían ya trabajando de manera muy importante en una idea sobre la inmortalidad del hombre. Y de repente llega un virus, Joaquín, y nos demuestra como humanidad que no es así y nos pone contra las cuerdas. Esa vulnerabilidad nos llevó a una segunda cuestión. Se ha incrementado mucho el miedo hacia la vida. Las personas hoy, yo hablo con muchas personas, tienen una actitud diferente de la que tenían antes de la pandemia. Hoy vemos el futuro con temor. Imaginamos muchas cosas negativas que nos pueden pasar. No vemos todavía como una luz de esperanza de un mundo que nos llame la atención, que nos atraiga. Y ese es quizás uno de los puntos más fuertes que nos han ocurrido. Joaquín, de todas las cosas que nosotros nos imaginamos malas que van a pasar en un futuro, hay estudios que demuestran que el 90% de ellas, la verdad, nunca suceden, pero las vivimos como si hubieran ocurrido en la realidad y nos afectan a la salud física y mental. Ahí ha crecido mucho la ansiedad. Otra que ha pasado, Joaquín, tercera, ha cambiado las relaciones, la manera de relacionarnos con los demás. Ha crecido mucho la soledad. Personas que estaban acostumbradas a la parte social y que se acostumbraron con la pandemia a meterse en su casa, a tener las relaciones a través de la parte digital, hoy les cuesta ya mucho salir, ver a otro, darle un abrazo, estar cerca de otro. Primero porque todavía hay mucho miedo con el tema de la pandemia, es lógico,
Vemos a los demás como posibles emisores de algo que puede ser mortal para nosotros. Y eso nos hace verlos inclusive con cierto grado como lejanos, como si fueran enemigos nuestros. Pero por otro lado, Joaquín, también nuestra forma de ser se ha acostumbrado a esta especie como de aislamiento. Y esto me parece muy delicado y peligroso, Joaquín, porque según distintos estudios, hay uno en Alemania, las personas que se aíslan, las personas que tienen soledad, crecen un 44% las posibilidades que tienen de tener un accidente cardiovascular, llámese infarto u otro tipo de accidentes. En general, cuando las personas se aíslan, cuando dejan de estar con otros, y eso ha pasado de una manera muy importante, inclusive piense cada quien, pero mucha gente que tenemos a nuestro alrededor le ha ocurrido, el riesgo general de morir aumenta un 47%. Este es otro de los puntos que me parece que son importantes, Joaquín. Otra cosa que ha ocurrido, sobre todo en poblaciones adultas, jóvenes todavía, es que se ha perdido mucho el sentido de lo que viene adelante. Ahora hemos cambiado mucho el sentido por la emoción del momento, pero es una emoción que a veces sube, que a veces baja, que no siempre en un momento determinado nos ayuda, o no siempre esa emoción es positiva, y esa emoción nos va arrastrando en muchas ocasiones a ver la vida no como una película que va corriendo, sino como una fotografía. Y de repente, un mundo que sí tiene muchos problemas, indiscutiblemente, que es un mundo más difícil que el que teníamos hace 2 o 3 años, es un mundo que, en vez de verlo con la esperanza del cambio, lo vemos absolutamente negro, sin las ganas de cambiarlo. En un estudio importante que se hizo hace unos meses en la Unión Europea, se veía cómo los jóvenes y adultos jóvenes hoy ya no tienen ganas de luchar hacia adelante, ya no tienen ganas de rebelarse, de salir adelante, de hacer otras cosas. Otra cosa, Joaquín, que es muy reveladora y es poco conocida, es una gran pandemia que hemos tenido en el descanso. La gente no está descansando, Joaquín. La pandemia del COVID hizo que se diera por todo el mundo y se incrementó de manera muy importante lo que los científicos han llamado la coronasomnia o covidsomnia, que es el insomnio derivado de la pandemia. Esto es así porque en el cerebro del ser humano está acostumbrado a tener unos plazos, a ver la luz del sol, etcétera. Cuando nos encerramos todo ese tiempo de la pandemia, todo eso se trastocó. Y lo malo es que en muchas personas quedó como crónico y no se han atendido. Hay un problema muy serio de insomnio a nivel global. Datos, por ejemplo, en Italia, el insomnio clínico y en países como Italia o Grecia creció casi un 40%. En el caso de China, las tasas de insomnio aumentaron del 15 a más del 20%. En cada país va variando, pero los números son muy preocupantes porque esto además está afectando laboralmente a las personas, está afectándolas en su estado de ánimo y las está afectando en lo que es más delicado, que es su propia salud. El sueño es una forma en la que se recupera en gran medida el organismo en las noches y no hemos podido recuperarnos de eso todavía. Joaquín, creció también la procrastinación. Las personas se volvieron menos activas. Los números de cómo se está procrastinando el día de hoy, personas que pierden el tiempo frente a la pantalla, pierden el tiempo simplemente viendo cosas sin una lectura productiva, sin hacer un trabajo, sin hacer algo en la casa o hacer algo por los demás, se incrementó en niveles de casi el 20%, una cosa impresionante. Nos hemos vuelto una humanidad que procrastina. Esto quiere decir que se vuelve muy poco activa, que se vuelve una humanidad que se ha quedado en gran medida como muy pasmada. Estos son algunos de los cambios. A ver, doctor, nada más, procrastinar. Sí. ¿Qué debemos de entender por procrastinar? Abandonar algo que empieza uno, no iniciarlo. ¿Qué es? ¿Cómo lo...? Es no iniciar. Cuando uno tiene, por ejemplo, que hacer una tarea, por ejemplo, vas a tener algo en el trabajo y de repente te encuentras con que estás en ese momento chateando, prefieres hacer lo que te gusta y dejas de hacer lo que es productivo, que te cuesta un esfuerzo inicial. Eso se llama procrastinar.
Procrastinar quiere decir que no arrancas la tarea o que haciendo la tarea te empiezas a distraer en otras cosas que te dan más placer y te quedas en esas otras, Joaquín. Eso ha crecido de una manera impresionante en el mundo. Bueno, eso es todo esto. ¿Y qué vamos a hacer, doctor? Porque pues la vida sigue, doctor Fíjate, Lozano. Joaquín, yo, aunque si tú me lo permites, hoy voy a dar unos consejos y es Sí, tanto lo que he encontrado del momento en el que estamos y tan profundo lo que ha ocurrido que me atrevería a darle continuidad la próxima semana, si por tú te parece. favor, y todo el tiempo que sea necesario, doctor, porque no sabemos en qué estamos metidos por este mismo no saber qué nos ha pasado. Y cuando no sabemos ni dónde estamos, ni qué nos ha pasado, pues tampoco sabemos a dónde vamos. Y en el remoto caso de saber a dónde ir, no sabemos cómo llegar. Así es, Joaquín. Así es, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo hoy quiero adelantar 2 o 3 consejos, daré más Venga, en ocasión, pero que me parece que pueden ser muy útiles para las personas. Y exactamente como lo has dicho, ese es el gran problema que tenemos como humanidad. Estamos en un momento muy grande de confusión de rumbo. Por eso lo primero sería sugerir a las personas empezar a buscar respuestas propias, hacer un ejercicio individual, personal, a veces quizás con alguna persona que tengamos de confianza, que tenga la experiencia, para ayudarnos a encontrar hacia dónde queremos llevar nuestra vida los próximos 3, los próximos 5 años. Fíjate, Joaquín, que en una sociedad como la actual, que estamos pasando en cierto sentido un periodo de decadencia, no estamos encontrando en el fondo respuestas nuevas, estamos dando vueltas en círculo sin encontrar nada más y para eso nos tenemos que salir un poco de lo que ocurre a nuestro alrededor e intentar encontrar nuestra propia respuesta hacia la pandemia. No esperar a que esa va a llegar de fuera, sino hay que encontrarla nosotros. Otra cosa, Joaquín, segundo consejo de los 3 primeros que quiero dar el día de hoy, importantísimo, la higiene del sueño, Joaquín. No sabes lo delicado que se está poniendo el tema por los efectos que tiene, inclusive en muchos casos, cuando no se tiene un adecuado sueño, cuando se permite que esto vaya creciendo, cuando se vuelve crónico, las personas empiezan a tener problemas muy serios de enfermedades, de demencia senil, Alzheimer, Parkinson, y eso, si no lo cuidamos, va a empezar a crecer más, Joaquín, por un tema que ha ocurrido. Se ha descubierto que un efecto importante del COVID-19 para los que les ha dado es la inflamación cerebral. Y ahí hay una combinación tremenda para esos efectos neurológicos para los siguientes 3, 4, 5 años de las personas. La higiene del sueño, no estar viendo pantallas antes de dormirme, intentar poner un espacio y un horario fijo de tiempo para dormir, temas fundamentales. Y lo tercero, Joaquín, con lo que hoy cerraría es no recrearnos en las heridas. Hemos pasado momentos muy malos, la hemos pasado mal con el COVID. Ahora amanecimos en el año 2022 con la guerra en Ucrania, unas escenas terribles. No recrearnos en eso, en las pérdidas que hemos tenido. Hay que intentar superarlas, porque si no lo hacemos, si nos recreamos en ellas, hacemos que la pérdida se vuelva más profunda y que la herida se haga más grande. Es como si yo tengo una herida que se está haciendo costra y me la empiezo a rascar. Y me la empiezo a rascar. Esa herida nunca va a cicatrizar y al rato se va a infectar y le va a entrar pus. Ahí tenemos mucho trabajo, Joaquín, que hacer, no recrearnos en las propias heridas. Serían los primeros comentarios porque es tanto lo que hay que hablar sobre este tema que me permitiré seguir contigo, Joaquín, hablando un poco más de todo esto. no, por favor, te lo pido a nombre de muchísimas personas que te siguen y sí, pues estamos en la confusión, doctor. Si no sabemos qué vamos a hacer la semana que viene, imagínate si vamos a poder saber lo que va a ser el resto de nuestras vidas. Y yo ya no sé si se pueda programar para el resto de nuestras vidas. Pues, sino decir qué voy a hacer este mes o este verano o para esta Navidad o este año, ¿no? Eso es lo tremendo de este momento, Joaquín, este momento en el cual hay una total incertidumbre de qué va a ocurrir. Estamos, como lo dices muy bien, yo creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido un momento de tanta incertidumbre como ahora.
y la naturaleza humana no está preparada para este nivel de incertidumbre. Entonces tenemos que poner herramientas para poder sortear este momento, esta circunstancia y entender hacia dónde queremos ir, Joaquín. Así es. Bien, querido doctor, entonces seguiremos, sí, cómo no. Seguirás con este tema, querido doctor, el martes y pues todo el tiempo que sea necesario, porque esto no, es más, yo creo que todavía ni se acaba de diagnosticar, doctor. Se desconoce cuáles son las secuelas a mediano plazo, porque pues todavía no acabamos de salir. Entonces no podemos saber cuáles son las secuelas dentro de 5 años o 10 o 15 de esto, porque no ha pasado el tiempo. Estamos como en una ola, Joaquín. Haz de cuenta que nos revolcó una ola y apenas estamos intentando sacar la cabeza y no sabemos si la playa está para atrás o está para adelante y qué tenemos que hacer. Ese es el momento que estamos pasando y efectivamente. Gracias, querido José Antonio. Te mando un abrazo. A ti, querido Joaquín, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Igualmente, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.